¿Sabías que la Biblia, más que producir información, produce transformación? De eso y mucho más estaremos hablando aquí en Escuela Sabática Práctica. Saludos a todos los amigos que están acompañándonos en este momento, aquí Abdiel del Toro, y me siento muy feliz de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus aparatos electrónicos para compartir la lección de Escuela Sabática de esta semana. Me acompañan aquí mis amigos, el pastor Oscar Tavera y el pastor Rolando Morgado. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Bueno, yo estoy bien, estoy de buen ánimo, contento de poder compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas la palabra de Dios. Igualmente, pastor, estoy sumamente feliz de encontrarme aquí con ustedes en este momento y en esta oportunidad para abrir la palabra de Dios y crecer juntos en él. Es un privilegio poder estar juntos una vez más para continuar compartiendo de esta interesante lección de Escuela Sabática, que hoy vamos a discutir la lección número 5, la lección número 5 que tiene como título Fe contra todo pronóstico. Pero me gustaría que antes de comenzar el estudio pudiéramos tener una oración y Pastor Oscar, ¿pudieras tener una oración con nosotros en esta hora? Claro, con mucho gusto. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, nuestros corazones te alaban y te glorifican. Abrimos tu palabra ahora, háblanos a través de ella. Hoy quisiéramos no solo conocer tu palabra, hoy quisiéramos ser transformados y vivificados por ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección de esta semana es muy interesante, como mencioné, lleva como título Fe contra todo pronóstico y tiene un texto clave para memorizar y que es la base del estudio para nosotros de esta semana. Y está en el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11, y dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y quisiera comenzar con una frase y tener algunas impresiones de ustedes. Y esta frase es muy interesante. Dice: las enseñanzas transformadoras de la Escritura ofrecen el verdadero significado para la vida. ¿Qué les parece este concepto de las enseñanzas transformadoras de la Escritura son las que producen significado verdadero para la vida? Rolando. Definitivamente cuando nos encontramos con la palabra de Dios, llega un momento donde el Señor comienza a transformar nuestra vida, nuestras acciones, comienza a transformar lo que somos y comenzamos a reflejar lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Qué interesante. Oscar, ¿qué te parece este concepto de que las Escrituras transforman y entonces ahí es donde dan propósito, donde dan identidad verdadera a la vida? Es lo que está expresando el salmista en lo que es nuestro versículo clave de esta semana. En mi corazón he guardado tus dichos. Él conoce la palabra, él estudia la palabra y la guarda, la abriga en su corazón. Se hizo hacedor. Claro, al guardarla en su corazón no es alguien que está dando argumentos de lo que conozco o lo que sé, sino que está diciendo: esos dichos que ha guardado en mi corazón me guían para no pecar contra ti, me transforman la vida. Qué interesante porque muchas personas simple y sencillamente creen que la Biblia es un libro que estipula información, datos, ordenanzas. Sin embargo, el propósito de la Biblia es que a través de la palabra de Dios las personas puedan ser transformadas, que pueda ocurrir un proceso de transformación al comprender no solamente la voluntad de Dios, sino al conocer a Dios mismo a través de su palabra. Claro. A través de la historia, cuando miramos los grandes reavivamientos que han habido por el estudio de las Escrituras, no es solo porque las personas hayan conocido la teoría de la verdad, sino porque sus vidas han sido cambiadas, sus vidas han sido transformadas de tal manera que han impactado su entorno, lo han impactado todo, y su misma vida ha sido impactada que no pueden quedar como eran antes. Interesante. Ahí es donde vemos, el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Para mí creo que ese es el centro de la búsqueda en la palabra de Dios, esa relación
y ese encuentro que necesitamos cada uno con Dios. Qué interesante eso. La palabra da testimonio de Jesús. La escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis está hablando de la figura de Cristo, del Salvador. Y si vamos a la escritura con esa perspectiva, ahí es donde encontramos esa transformación que produce la palabra. Porque Cristo es el que transforma entonces el corazón. Porque se pueden dar dos situaciones. Yo puedo ser un estudioso de la palabra y no ser transformado si no busco a Cristo en la palabra. Y lo que estoy diciendo no es un invento. Cristo vivió en un momento cuando los líderes religiosos de su tiempo tenían esta situación. Y este verso que nos acaba de citar Rolly, es un ejemplo maravilloso. Eran expertos en la Torá, eran expertos en las Escrituras. Pero Cristo le está diciendo, pero ustedes no se dan cuenta que es de mí que dan testimonio las Escrituras. Si ustedes la estuvieran estudiando de verdad y la Escritura estuviera transformando sus vidas, se dieran cuenta que es de mí que trata y más bien no estuvieran rechazándome. Y lo interesante, y uniendo los dos pensamientos, lo que ustedes están mencionando, vamos a la Escritura con fe y vamos a la Escritura descubriendo a Jesús, conociendo a Jesús. Entonces, cuando vamos a la Escritura con fe y vamos a la Escritura buscando conocer a Jesús, ahí es donde se produce la transformación. Porque puede ser, por lo que tú estás mencionando, el ejemplo de los líderes religiosos en los días de Jesús, tenían muchísima información, tenían muchísimos datos, podían describirla de la A a la Z, sin embargo, no estaban ejerciendo fe en el Salvador, en la figura, en la persona. Habían perdido perspectiva, conocer a ese que le daba sentido a todas esas palabras y que iba a transformar el corazón. Uniendo a esto que ustedes están diciendo, me hace pensar que precisamente el gran conflicto ha estado basado en sacar a Dios, a Jesús del centro del mundo, del centro del plan de salvación que Él siempre ha tenido para nosotros y también su palabra. Como encontramos en la historia de Lutero, en la historia de los tantos mártires de la fe cristiana, cómo la Biblia ha sido el centro tal vez de esa palabra donde se ha perdido y han tratado de ocultarla, han tratado de quitarla porque saben que va a ser la fuente de restauración y la fuente de renovación del lector y de las personas que tengan un encuentro con Dios a través de ella. Interesante. Y justamente estabas mencionando Lutero y algunos de los reformadores. La lección de esta semana habla especialmente de Lutero, habla de otros también, de Wycliffe y todo lo demás, pero me llama la atención porque Lutero es justamente un ejemplo, un testimonio de esto que estamos hablando. Lutero conocía la Escritura. Exacto. Lutero era una persona estudiada, era una persona que había dedicado tiempo, años de su vida a estudiar. Sin embargo, algo todavía como que no había hecho clic, como que algo faltaba. Y conocemos un poco la historia, animamos a las personas a que los que nos están viendo puedan leer un poco acerca de la historia de Martín Lutero. Justamente la lección de este trimestre nos enfatiza y nos invita al estudio del libro El conflicto de los siglos, y ahí se habla un poco de Martín Lutero, pero lo interesante es que Lutero fue a la palabra, encontró otra cosa, comenzó a encontrar a Jesús a través de la Escritura, comenzó a encontrarse con el Evangelio, comenzó su fe a ser transformada, comenzó él a tener otros lentes, a escuchar la palabra de Dios desde otra perspectiva, y eso cambió no solamente su vida para siempre, sino cambió la vida de muchas personas. Y particularmente, Oscar, hay 5 pilares, 5 fundamentos que fueron el resultado de esta experiencia de Lutero y que él los expresó, los expuso, y nosotros lo tenemos como unos pilares que nos ayudan a nosotros como creyentes, como cristianos, a poder interpretar mejor la Escritura y a poder entender de qué se trata. Y Lutero habló de esos 5 pilares. No sé si quisieras hablarme un poco de eso. Bueno, antes de entrar en ese punto, yo quiero enfatizar: Satanás, o el enemigo de Dios, siempre ha tratado de quitar la palabra de Dios del centro. Ese fue el enfoque que le dio a Eva, con que Dios ha dicho, y entonces él dijo otra cosa. El error grave de Eva fue que dejó de creerle a la palabra de Dios y le creyó a la palabra del enemigo de Dios. Lutero, que es el personaje clave posiblemente en esta lección, cuando vamos al libro Conflicto de los Siglos, Lutero estudió la palabra, Lutero estudió las Escrituras. Ya era un teólogo, vamos a decir, pero no había sido transformado. Encontramos en la historia de Lutero a una persona vacía, insatisfecha,
haciendo penitencias, haciendo cosas para poder saciar su necesidad. Pero no valió nada hasta que no tomó la palabra y empezó a estudiarla de una manera diferente. Empezó a leerla de una manera distinta, ya no buscando ser el versado en teología, sino que la palabra de Dios trabaje en su corazón. Y Lutero descubrió los fundamentos grandes del cristianismo, los fundamentos que trastornaron el pensamiento religioso de su tiempo. Lutero descubre en la palabra solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Son absolutos para que nuestra vida cristiana camine por el sendero correcto. Estos absolutos eran desafiantes al pensamiento religioso de su tiempo, pero la palabra de Dios le dejó la mente clara a Lutero para decirnos, por aquí es que debo andar. Y yo creo que tú acabas de decir algo que es bien interesante. Estos 5 postulados de Lutero fueron revolucionarios. Claro. Estos 5 postulados de Lutero fueron un gran contraste con el pensamiento de aquella época. Pero Rolando, lo interesante es que todavía, un poco más de 500 años después de Lutero, todavía muchas personas siguen luchando con estos postulados. Lutero mencionó, como mencionó el pastor ahora Oscar, repitiendo, sola fe, una sola fe. Fe en Jesús. Solo Cristo. Se trata de Cristo, no se trata de otra cosa. Él es el centro, Él es lo más importante. Es solo Cristo, solo la fe en Jesús, solo por gracia, solamente la gracia de Dios hace posible la transformación, la renovación, la salvación. Es solamente la Escritura, y aquí es donde Él eleva el poder de la Escritura por encima de las opiniones o de las interpretaciones de todos los demás, y solo a Dios la gloria. Pero Rolly, ¿cómo todavía esto hoy para algunas personas sigue siendo un desafío? Reconocer que se trata de solo Jesús, solo la fe en Él, solo su gracia, solo la Escritura y solo a Él la gloria. Yo creo que la manera del enemigo de seguir trabajando en contra de nosotros y en contra de la palabra de Dios no ha terminado. Ahora lo está haciendo de una manera que sigue produciendo la verdad mezclada con la mentira, ¿verdad? Y entonces nos hace a nosotros creer que nuestras propias obras van a poder agregar un granito más o un eslabón más a nuestra fe cristiana o a nuestro crecimiento, ¿verdad? Cuando solamente es basado en lo que Cristo Jesús puede hacer por nosotros y en nosotros. Es interesante porque me llama la atención que todavía muchas personas, aún que conocen de religión, que están relacionados con las Escrituras, todavía puedan estar luchando con el concepto de solo Cristo. Puedan estar luchando con el concepto de solamente por fe, de solo por la gracia. De solo por la Escritura, porque aun cuando hay muchas personas que creen en la Escritura, la realidad es que es una interpretación de la Escritura más basada en opiniones, preferencias o lo que otras personas dicen que lo que realmente establece la palabra. Y cómo cuando eso se pierde de perspectiva, dejamos de darle la gloria a Dios porque ahora comenzamos a alabarnos a nosotros mismos. Y yo creo que esta parte es crucial, es importante que la entendamos. Vamos a seguir hablando de esto un poquito más. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos aquí en Escuela Sabática Práctica. Creer en ti cuando no queda nada, cuando un rincón de tu alma está llorando de dolor. Creer en ti cuando has perdido el camino y solo ves tu destino a lo lejos para ti. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros
corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Oh. Creer en ti cuando llega el desierto, cuando te falta el aliento pero quieres respirar. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor, que Él cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Aunque tu proceso hiera el corazón, aunque sientas que te mueres de dolor, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Cuando se creen los milagros, no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros, se repone el corazón. Cuando se creen los milagros, no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Oh, verás su gloria. Estamos de regreso aquí en Escuela Sabática Práctica y veníamos hablando acerca de los 5 postulados que estableció Lutero ahí en esta época de la Reforma, y me parece bien interesante esto que estamos hablando, porque estos 5 postulados de Lutero realmente transformaron no solamente su vida, sino transformaron el mundo cristiano y el mundo entero a través de la Reforma. Y para los amigos que están conectados con nosotros, estos 5 postulados comienzan con solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola escritura y soli Deo gloria. Y es impresionante cómo el aporte de Lutero en estos 5 postulados transformaron el cristianismo, transformaron el pensamiento, y cómo todavía pueden seguir transformando el pensamiento de las personas hoy. Oscar, ¿qué te parece estos 5 postulados de Lutero? Para mí son maravillosos y son vitales. Si quiero mantenerme bien encarrilado como cristiano, si quiero mantenerme bien claro como líder religioso, estos 5 pilares me mantienen en la dirección correcta. Mis pensamientos como cristiano, yo debería mirarlo a la luz de estos principios. No son un invento de Lutero. Son el fruto del estudio profundo de Lutero, de meterse allí y descubrir. Claro, cada postulado de estos desafiaba el pensamiento religioso de su tiempo. Es triste saber que nosotros hoy muchas veces en nuestro mundo cristiano
llamándonos herederos de Lutero y del pensamiento de los reformadores, a veces nos vamos contra estos postulados. Perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva y nos choca cuando decimos solo por fe y como que queremos meter algo más. Lutero fue radical con estos puntos porque la Biblia es radical. No puede mezclar más nada. Ajá. En tu vida cristiana, para ser salvo, no puede mezclar más nada. Solo fe, solo Cristo, solo gracia. Usted preguntará, ¿y dónde entro yo? Yo entro como aquel que humildemente me humillo y recibo por la fe ese don de Dios. Ahí es que tengo que mantenerme. Y es interesante porque esto como tú estás mencionando, estos postulados de Lutero no fueron un invento de Lutero, sino fueron el resultado de su estudio, de su obra, de su encuentro con Dios y especialmente la obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Rolando, fue el que también trabajó sobre la vida de él para que él pudiera reconocer estos principios que están en la Biblia, están en la Escritura. Exacto. Me gusta este concepto que están trayendo porque me ayuda a acercarme a la Biblia con diferentes lentes, ¿verdad? Con un lente de decir, Señor, solamente tú eres el que me puedes dar la gracia, la salvación que necesito. Solamente tu gracia es la que me puede dar la nueva oportunidad que necesita mi vida. Y cuando yo saco de estas 5 pilares, los saco del centro de mi relación con Dios y de mi encuentro con Dios diariamente, entonces estaría llevándome yo la gloria muchas veces. Porque entonces estaría yo tomando una posición que no me pertenece. Estaría yo peleando una batalla que no es la que me pertenece a mí, sino que ya Dios peleó esa batalla y la está peleando por mí. Entonces me comienzo a llevar yo la gloria. Y el número 5 dice, solo a Él la gloria. Entonces cuando yo me tomo para mí el hecho de que yo pude vencer una tentación, de pude hacer algo, le estoy quitando a Dios la oportunidad de que Él es el victorioso y Él es el vencedor en mi vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios quiere darte la victoria, pero Él quiere llevarse la gloria. Y tal vez es lo que yo necesito en mi vida hoy. Hoy yo necesito darle más la gloria a Dios de las cosas lindas que ha hecho en mí. Amén. Y de las que necesito que Él pelee en mi vida también. Es interesante porque estábamos hablando del hecho de que muchas veces es muy fácil criticar el pensamiento religioso que había en los días de Lutero y decir, oye, ellos estaban equivocados y todo lo demás. El problema es que han pasado un poquito más de 500 años desde Lutero y todavía muchas personas, aún religiosos o llamados cristianos, siguen luchando con reconocer si Jesús es el centro de todas las cosas, si es solamente por fe, si es solamente por gracia, si es solamente la Escritura o las opiniones que van y vienen, las teorías y las filosofías y las mezclas que tenemos alrededor de nosotros, o si le queremos dar toda la gloria a Dios, como tú bien estabas mencionando. Oscar, y me parece que poder comprender estos 5 pilares, estos 5 fundamentos, estos 5 principios, no solamente nos van a ayudar a nosotros tener una mejor perspectiva, sino poder comprender el Evangelio e inclusive ir a la Escritura ahora con otros ojos, ir a la Escritura ahora bajo otras premisas. Así es. Y tal vez me gustaría que pudieras hablarme un poquito de eso, la importancia de ir a la Escritura teniendo las premisas claras de que se trata de Jesús, de que es solo por fe y es solo por gracia. Este es el lente correcto para mirar la Biblia. Este es el lente correcto para mirar la religión y la vida cristiana. No es el lente que yo quiera ponerme. No es mirar la Biblia a la luz de lo que el mundo piensa hoy, de mis conceptos. Lutero nos dejó los fundamentos básicos para abordar la vida cristiana y abordar la palabra de Dios. Solo Cristo. Si quité a Cristo y puse algo más, ya no voy a entender la Biblia como debo entenderla. Ya se dañó. Ya se dañó. Solo gracia. Si quito eso, entonces empiezo a poner mis obras. Y la Biblia dice que mis obras son trapos de inmundicia. No es por obra para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y de hecho, cuando pongo algo más, Pablo dijo en Gálatas que esto es otro evangelio. Aunque él dice no que haya otro evangelio, porque el evangelio es uno solo, pero es un evangelio inventado. Y quiero hablarle al corazón de nuestros oyentes y seguidores. Cuando yo me salgo de estos puntos, cuando me salgo de allí, entonces la vida cristiana no es victoriosa. Entonces me encuentro que todo lo que me predican y me dicen como que no funciona en mi vida. Y es porque estoy sumando cosas que Dios no me ha dicho que sume.
Cuando pongo algo más que Cristo, entonces no tengo victoria. Cuando quiero sumar algo más y creer que soy salvo por algo más que por gracia, entonces no es un don permanente de Dios. Cuando vivo y me fundamento en estos puntos, Pilares. entonces mi vida empieza a ser una vida transformada, una vida de victoria, una vida de crecimiento, porque eso no falla, es palabra de Dios. Y es interesante porque justamente lo que tú estás hablando es que la efectividad de la Escritura está en el hecho que podamos reconocer que se trata de Jesús, que se trata de que es por fe en Él. Amén. Y que se trata de que es por gracia la obra que Él hace en nosotros, por nosotros y con nosotros. Así es. Porque si yo entiendo y voy a la Escritura con los ojos de que Jesús es el que está desde principio a fin. Así es. Desde Génesis hasta el Apocalipsis se trata de Jesús. Ya. Él fue el creador de todas las cosas. Él fue el que, cuando apareció el pecado, lo primero que apareció fue un Salvador. Fue Jesús. Antes de que aparecieran espinas y cardos y todas las demás cosas, lo primero que apareció fue un Salvador. Jesús es el centro, es el eje central de toda la Escritura. Pero es por fe en Él, es por fe en su palabra, es por gracia, es por lo que Él hace. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda ganarnos salvación, mérito alguno. Entonces, lo que estamos hablando aquí para beneficio de los amigos que están acompañándonos en esta hora es el hecho de que cuando vamos a la Escritura reconociendo que se trata de Jesús, que es por fe en Él y que es por gracia, y cuando vemos cómo esos temas navegan a través de toda la Escritura, ahí la Escritura tiene un poder ahora y tiene ahora una esencia y tiene algo ahora que transforma totalmente el corazón porque nos conecta con la fuente del que transforma, que es Cristo Jesús. Adiel, y una de las cosas que el enemigo ha estado haciendo desde el comienzo de la humanidad, y lo vemos en la historia, como acabaste de decir, de la Biblia, pero posteriormente en la historia de los valdenses, en la historia de Martín Lutero, es que el enemigo ha tratado en todo momento de distorsionar ese encuentro que nosotros necesitamos con la palabra de Dios, ese encuentro que nosotros necesitamos tener con Dios personalmente. Ese ver a Jesús a través de la Escritura. Exactamente. Esa yo creo que es la gran obra también del enemigo, porque cuando no puede perseguir o destruir, trata de confundir a la gente. Y Oscar, eso era lo que pasaba en los días de Jesús. Eso fue lo que pasó en los días de Jesús. Había mucha teoría, pero Cristo no estaba en el meollo del entendimiento y de la interpretación de ellos de la Escritura. Y es lo que puede estarnos pasando a nosotros dentro de nuestro mundo religioso. Wow. Puedo hacerme un experto en las teorías de la palabra y estar muy lejos de la vivencia de ella. Esta gente eran expertos en la Torá. Muchos de estos líderes religiosos eran doctores en la Torá, en la ley, en la palabra, en la historia religiosa hebrea. Pero Cristo dice, pero ustedes no se dan cuenta que es de mí que hablan las Escrituras. El problema es que Jesús estaba al lado, había más fe en los ritos que en el Salvador, que en Jesús. Y había más obras que gracia. Sus lentes para ir a la Escritura estaban más basados en lo que ellos podían hacer que en lo que el Salvador podía hacer por ellos. Podía hacer por ellos, claro. Mi Biblia dice, tu Biblia dice, nuestra Biblia nos enseña que el justo vivirá por la fe. No dice el justo vivirá por la fe más un poco de mis obras. Y esta lección que está hablando en el contexto del tiempo del fin, en el contexto del gran conflicto, lo que me dice que lo que me mantendrá a mí vivo como cristiano y justificado es vivir por la fe, por ese elemento fundamental que Lutero estableció, solo fe. Mientras yo viva así, entonces yo podré ser un cristiano que me mantendré de pie. Y cuando voy con esa fe a la Escritura, ahí entonces es que puedo apreciar todos los beneficios que ella tiene para mí. Hay dos frases de Martín Lutero que me llamaron mucho la atención. Que él dice, la fe justifica, pero el amor santifica. Y hay otra que dice, la Biblia es la cuna donde encontramos a Jesús. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo hoy. Tener un encuentro con nosotros a través de su palabra. Tener un encuentro que nos transforme y que haga lindas cosas en nuestras vidas. En la medida que vemos en la Escritura que se trata de Jesús, en la medida que vemos que se trata de poner fe
en ese Jesús y en esa palabra que Él nos dio, que se trata de la gracia que Él nos da, ese regalo a nosotros, eso cambia la perspectiva y el poder y el efecto que va a tener la Escritura en nuestra vida. Si vamos a la Escritura con ese látigo de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, o si vamos a la Escritura con ese pensamiento de que es que Dios me está mandando a hacer todas estas cosas, se pierde la esencia y la transformación que Dios quiere lograr con nosotros. ¿Qué consejo práctico pudieran darle en 30 segundos a los amigos que nos están viendo en este momento, de que cuando vayan a la Escritura vayan con ese espíritu de querer ver a Jesús, encontrar esa gracia y poner fe en esa palabra completamente y en ese Salvador? Yo creo que hay que ir a la Biblia buscando encontrar ese poder que hay en ella, que es Jesucristo. Y qué lindo que el Espíritu nos guía cuando nos disponemos a hacerlo. Uh-huh. No hay que abordar la Biblia solo porque quiero conocimiento. Claro, es importante conocer la doctrina, el mensaje, la escatología, pero el centro el propósito de la palabra de Dios es transformar nuestras vidas. En mi corazón he guardado tus dichos, guardar tus preceptos para que eso me transforme mi andar, me transforme mi caminar. Oh. Definitivamente, quiero unirme al pensamiento del pastor Oscar y decir que cuando yo llego a la Biblia tengo que reconocer de que necesito humillarme, necesito mirarlo con lentes diferentes tal vez, quitarme los espejuelos que tengo y decir, Señor, ¿qué tú me estás diciendo a mí? En esta situación que estoy, o en esta pregunta que estoy teniendo, o en esta situación difícil que estoy pasando en este momento en mi matrimonio, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir a mí? No al vecino, no al otro líder de la iglesia lo que estás haciendo o diciendo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí por medio de tu palabra? Amigo y amiga que estás con nosotros, quiero invitarte a que puedas descubrir a Jesús a través de la palabra, que puedas ir con fe, que reconozcas la gracia que Él tiene para ti ahí en esa Escritura, y esa Escritura va a transformar tu corazón, va a transformar tus pensamientos, va a transformar toda tu vida. Gracias por haber estado con nosotros. No queremos despedirnos, amigos, sin tener una oración. Y Pastor Rolando, me gustaría que pudieras tener una oración por esos amigos que están conectados con nosotros y que en esta hora quieren pedirle a Dios que pueda transformar sus vidas y que pueda hacer una nueva creación en ellos. Gracias por la oportunidad. Oramos. Querido Dios, gracias por siempre estar allí para cada uno de nosotros. Gracias porque tú peleas nuestras batallas, porque tú provees todo lo que nosotros necesitamos. Y solamente en este momento estás pidiendo de que te demos la oportunidad de crear cosas lindas en nosotros, de transformarnos. Y Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, ayúdanos a acercarnos a ti con corazones humildes y reconocer tu presencia y tu poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y será hasta la próxima semana aquí en Escuela Sabática Práctica.